Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora de la que estén viendo este video. Vamos a continuar con nuestro tema sobre extracción, pero en esta ocasión vamos a llevar a cabo lo que sería la extracción líquido-líquido. Ok, ¿cuál es el detalle de la extracción líquido-líquido? Como su nombre lo dice, es cuando nosotros ponemos en contacto dos líquidos. Vamos a ver cómo funciona. Yo voy a tener, una alimentación que va a entrar a un mezclador y este mezclador, a su vez, las alimentaciones tienen que tener cierta característica. No es otra cosa más que un proceso de separación. Yo aquí voy a tener una alimentación que va a ser rica en soluto, por así decirlo. Rica en un soluto que está contenido en esta alimentación. ¿Para qué se utiliza la extracción líquido-líquido? Bueno, principalmente se utiliza para dos cuestiones. Esta alimentación que regularmente va a tener, por así decirlo, vamos a tomar el ejemplo de que sea binaria, vamos a tener esta alimentación que va a contener un soluto. ¿Ok? Entonces, este soluto puede ser de nuestro interés, podemos querer extraer ese soluto y nosotros tener ese soluto más concentrado porque es el compuesto que a nosotros nos interesa. O la otra cosa que puede suceder es que esta alimentación, consideramos que ese soluto que está contenido en esta alimentación es una especie de impureza. Es algo que entorpece la pureza de lo que vendría siendo mi alimentación. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero extraer esa impureza, quiero extraer ese compuesto para que los compuestos que yo quiero mantener en mi corriente estén en mayor concentración y elimine esa concentración de contaminante, esa concentración que consideramos una impureza. Por ende, al nosotros extraer la impureza, esta corriente la estaríamos refinando. Bien, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer agregando un solvente. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener para seleccionar nuestro solvente? Primero que nada, el solvente debe de ser barato. Siguiente, tiene que tener alta solubilidad, o sea, tiene que tener alta afinidad de lo que vendría siendo mi soluto. Este soluto tiene que ser más soluble en este solvente que en el compuesto que yo quiero refinar o del cual yo lo quiero extraer. Por eso, por simple diferencia de solubilidad, va a hacer la transferencia de masa de esta corriente hasta lo que sería mi solvente. ¿Ok? ¿Cuál es la otra característica? Tiene que ser inerte con los dos, compuestos, o sea, con todos los compuestos de mi corriente de alimentación. ¿Por qué inerte? Porque si yo pongo un solvente que es químicamente activo o es un solvente que tiene alguna afinidad química, va a hacer una reacción química y esta reacción me puede afectar lo que vendría siendo mi extracto o mi refinado. ¿Ok? Y por último, que pues no también no menos importante, deben de ser inmiscibles. ¿A qué me refiero con que deben ser inmiscibles? En que no se pueden mezclar. Se pueden disgregar, se pueden, ¿cómo se llama? Agitar, etcétera. Pero no se pueden, ¿cómo se llama? Mezclar. No tienen que ser solubles completamente. Tienen que hacer dos fases. ¿Qué es lo único que tiene que ser soluble en el solvente? Pues el soluto. El resto de los compuestos de mi alimentación tiene que ser insoluble en mi solvente. De esta forma, de esta forma yo aseguro que no voy a tener, ¿cómo se llama? Pues una sola fase, ¿no? Entonces, así las voy a poder separar de manera simple. Había otra cuestión aquí que se me está pasando, quizá, pero pues total, ¿no? Eh, Vamos a continuar. Entonces, yo voy a ingresar lo que vendría siendo mi solvente y aquí voy a tener mi alimentación. Esta alimentación va a ceder materia hacia el solvente después de haberse mezclado y después va a pasar a lo que vendría siendo un separador o un decantador. Este vendría siendo un decantador horizontal. ¿Qué función tiene? ¿Qué función tiene el decantador? Bueno, la función principal
es agarrar y pasar de lo que vendría siendo un régimen turbulento a pasar lo que vendría siendo un régimen laminar. Entonces, lo que va a suceder dentro de este decantador es que, como su nombre lo dice, se van a decantar las fases. Entonces, vamos a tener dos fases, la fase ligera y la fase pesada, o la fase ligera y la fase acuosa. Regularmente, nosotros consideramos que la fase pesada, que la fase inorgánica, es una fase acuosa. ¿Por qué? Porque en ocasiones es muy común utilizar lo que vendría siendo el agua para realizar el extracto, para realizar la extracción líquido-líquido. ¿Ok? Entonces es muy común que a la fase más pesada se le llame fase inorgánica, fase acuosa o fase pesada. A la de arriba se le llama regularmente fase ligera, por obvias razones, pero también en algunos, ¿cómo se llama? En algunas bibliografías la vamos a encontrar como fase orgánica. Esto va a venir dependiendo. ¿Cómo puedo yo eh, saber, cómo puedo yo saber cuál es la fase que va a ser mi refinado y cuál es la fase que va a ser mi extracto? Bueno, muy simple. Porque la fase que va a tener mi refinado, el refinado, no va a ser otra cosa más que esta alimentación, lo que contenga esta alimentación, retirando uno de sus componentes, por así decirlo. El refinado es aquella fase que cedió la masa, o sea, que permitió que la masa pasara a lo que era el solvente. Y el extracto como tal, el extracto es la fase que va a recibir el soluto, es la fase que recibe masa. Ese es el extracto, ¿ok? Ahora, tengan cuidado, porque cuando nosotros estábamos viendo lo que era extracción sólido-líquido, nosotros también teníamos un refinado y también teníamos un extracto. Ahora, nosotros considerábamos que aquí teníamos una malla, la cual nos permitía filtrar el sólido, y el sólido salía por arriba y el líquido salía por abajo. Hay distintos equipos y hay distintas bibliografías que cuando nosotros hacemos extracción sólido-líquido, esta parte no tiene ninguna malla, simple y sencillamente es un sedimentador. Entonces, los sólidos se irían hacia abajo y saldrían por la parte de abajo. Entonces, en esos casos, el refinado sale por abajo y el extracto sale por arriba. Entonces, nosotros siempre vamos a tener esa constante discrepancia de, oiga, pero yo lo vi al revés, que el extracto salía por arriba, que el refinado salía por abajo. Bueno, sí, pero ¿qué tipo de extracción era? ¿Sólido líquido o líquido líquido, no? Entonces, para no hacernos pelotas, para no estarnos confundiendo, simple y llano, extracto es aquel líquido, aquel solvente que recibe la masa, es el que extrae, y refinado vendría siendo esa corriente a la cual nosotros le removimos el solvente y por ende la refinamos, porque en algunos casos ese soluto que nosotros removemos vendría siendo un contaminante, vendría siendo algo que consideramos una impureza. Entonces, al remover esa impureza, al remover ese soluto indeseable, nosotros estamos refinando esa corriente. Bueno, continuamos. ¿De qué manera puedo sistematizar este principio, no? Bueno, primero que nada con lo que vendría siendo el concepto de equilibrio. ¿A qué me refiero con el concepto de equilibrio? Resulta que si yo pongo en contacto el solvente y lo que vendría siendo mi alimentación con cierta cantidad de soluto, van a llegar a un punto en donde el solvente se podría decir que se satura. O visto desde otra forma, el solvente va a tener una afinidad química, va a tener una afinidad de solubilidad. Entonces, el potencial químico que nosotros tendríamos del soluto a disolverse en el solvente
vendría estando afectado por distintas cuestiones, por la concentración que va a tener el solvente del mismo soluto en un determinado tiempo, por la relación que nosotros vamos a tener en esta composición, y va a llegar el momento en donde el solvente ya no va a tener capacidad de recibir más soluto y en donde la alimentación ya no va a tener capacidad de ceder su masa. Entonces vamos a llegar a ese equilibrio. ¿Ok? Entonces es un equilibrio de fases líquido-líquido. De tal forma que la fase ligera ya no va a poder ceder materia y la fase acuosa ya no va a poder recibir materia. Ok. Después, ¿cómo sistematizamos esto? Bueno, se tienen que hacer una serie de experimentos. Y estos experimentos nos van a proporcionar datos de equilibrio. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual nosotros estaríamos observando una mezcla que vendría siendo ácido acético, metil isobutilcetona o MIC y agua. Cabe resaltar que en la producción de MIC nosotros utilizamos ácido acético para producirlo, ¿no? Entonces tenemos que agregar ácido acético en exceso y ¿qué es lo que sucede? Pues después de que se lleva a cabo la reacción, la metilisobutilcetona tiene pues ciertas partes de ácido acético, ¿no? Entonces, hay veces que lo que nos interesa es recuperar el ácido acético o visto desde otra forma, lo que nos interesa es refinar el MIC. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace regularmente eso? Con agua. Vamos a continuar. Entonces, aquí estarían los datos de equilibrio. Vamos a observar que los datos de equilibrio se llevan a cabo haciendo mezclas. ¿Ok? Después, esas mezclas de ciertas proporciones se agitan y se espera a que se hagan estas dos fases. Entonces se toma una muestra de lo que es la fase orgánica y una muestra de lo que vendría siendo la fase inorgánica, o la fase acuosa en este caso, y se tiene que determinar su concentración, se determina la concentración o las proporciones que tendrían esas mezclas. Y una vez que nosotros determinamos estas concentraciones, nosotros podemos ponerlas en esta tabla. Cabe mencionar que yo aquí les tengo fase orgánica, fase inorgánica y fase orgánica. ¿Ok? Entonces, suponiendo que esto se hiciese de manera experimental, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tendría que agarrar y agregar aquí, tomar una muestra de la fase orgánica y de la fase inorgánica. Es importante que por cada experimento yo haga dos muestras, o sea, de una y de la otra fase, y a la hora de que las reporto, tengo que reportarlas en pares. Esto es súper importante. No puedo reportar simplemente así como de, no, pues tuve una fase inorgánica de tanto, pero no sé cuál, no pude medir la de la fase orgánica. O sea, ese experimento como tal, pues sí sirve, pero no va a servir mucho. Ok. Después, una vez que nosotros tenemos distintos puntos, que se hicieron la mayoría de los puntos para describir, nosotros podemos saber cuáles son las condiciones de equilibrio para lo que vendría siendo estas dos fases. Bueno, este sistema de tres componentes y estas, ¿cómo se llama? Esas dos fases. Entonces, ¿de qué manera puedo yo visualizar, de qué manera puedo yo sistematizar esta cuestión de los datos de equilibrio? ¿Ok? Si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos tres componentes. Entonces, si yo tengo tres componentes, no importa cuánto tenga de cada componente, si es una mezcla de los tres componentes, esos tres componentes van a sumar 100%. O sea, el porcentaje que yo tenga de ácido acético más el porcentaje de MIC más el porcentaje de agua me tiene que dar forzosamente el 100%. Por esa razón yo puedo reportar los porcentajes en función de lo que vendría siendo única y exclusivamente el porcentaje de dos componentes. Porque con dos componentes yo puedo deducir cuál es el resto del componente. Por ejemplo, para este yo tengo 0% de ácido acético
De agua tengo 98.45, entonces el resto vendría siendo 100 menos los otros dos componentes. En este caso sería 1.55, si no me equivoco. ¿Ok? Y en este caso tengo 0% de ácido acético. Y aquí tengo en agua, tengo 2.12. Entonces el resto, que es metilisobutilcetona, vendría siendo un 97.88%, si no me equivoco, ¿no? Ok, entonces ya desambiguado esto, nosotros podemos continuar. Voy a agarrar y voy a dividir la vista. A ver, vista. Dividir, ahí está. Ya me lo permitió. Y voy a dejar esta parte de acá. Recuerden que es fase inorgánica y es ácido acético agua, ¿no? Entonces voy a ponerla un poco más arriba. Bueno, no tanto. Por aquí estaría bien. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera lo voy a sistematizar? Bueno, pues lo voy a sistematizar utilizando el diagrama ternario. Bueno, a ver. Ahí está. No se alcanza a ver completo, pero pues ahí estaría. Voy a utilizar el diagrama ternario. ¿Cómo funciona el diagrama ternario? Bueno, en el diagrama ternario yo voy a tener tres composiciones. Vamos a poner lo que vendría siendo la lupa. Lupa, ahí está. Entonces, aquí con estas tres composiciones, yo voy a poder definir lo que vendrían siendo estos datos de equilibrio, ¿ok? Entonces, primero que nada vamos a observar lo que vendría siendo mi diagrama ternario. Entonces, quiero que observemos esto. El diagrama ternario consta de tres puntas, o sea, de tres vértices o de tres picos. Entonces, cada uno de los picos representa un compuesto puro o un compuesto que tiene el 100% de su composición. Entonces, aquí nosotros tenemos una escala, la cual nos ayuda a determinar el 100%. Por ejemplo, si yo estoy tomando esta punta de aquí, ¿cuál de las dos escalas tendría que utilizar? La que me está indicando que va 20, 10 hasta 0% o la de 80, 90 o hasta el 100%. Obviamente tendría que tomar la escala de la izquierda. ¿Por qué? Por lo que ya les había mencionado, o sea, cada una de las puntas representa el 100%. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros visualizamos esta escala que tengo por aquí, esta de acá, en la cual yo aquí tengo esta escala de acá y esta escala de acá. Obviamente tengo que tomar la escala de aquí para medir lo que vendría siendo la concentración de este compuesto. Y después tendría la otra escala, que es la de acá. Y aquí me pasará lo mismo, ¿no? O sea, mi escala del 100% está aquí, entonces tendría que tomar esta. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un punto rápido, para poder entender bien cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es definir cuál vértice, cuál esquina es para cuál componente. ¿Ok? Entonces, esto puede ser aleatorio. Sin embargo, es recomendable escoger el vértice que apunta hacia arriba con lo que vendría siendo el compuesto soluble en el, ¿cómo se llama? En el solvente. Entonces, en este caso, el compuesto, fíjense bien, el compuesto de MIC, metilisobutilcetona, es un compuesto orgánico, es un compuesto de peso molecular medio, se podría decir que tiende a tener peso molecular alto, y es insoluble en agua, es un compuesto orgánico, es estrictamente orgánico. Entonces va a ser insoluble en agua. El ácido acético, si se dan cuenta, pues es un carbón de cadena corta y tiene un grupo OH, lo cual le permite tener propiedades polares. Es orgánico, pero también tiene propiedades polares y por ende va a ser soluble en agua. Entonces, el ácido acético es el compuesto que vendríamos considerado como soluto.
Entonces, ese es el que nosotros vamos a ubicar aquí. Entonces vamos a ponerle aquí nuestro texto. Entonces voy a poner aquí ácido acético. Perfecto. Voy a ponerlo de este lado para que coincida con su escala. Después, ¿qué otra cuestión tenemos nosotros por aquí? Bueno, lo que vendría siendo el solvente y lo que vendría siendo el compuesto orgánico, por así decirlo, podemos escogerlo en cualquiera de los dos lados. Esta es una cuestión relativamente indiferente. Solamente tenemos que tener bien claro en cuál está cada uno. En este caso en específico, yo voy a poner que el solvente está de este lado. Es una cuestión un poquito más tradicional. Pero lo mismo, dependiendo de cómo lo chequen, de dónde lo citen, de cuáles sean sus fuentes y sus referencias, algunos autores lo ponen al revés. Pero vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a poner agua. ¿Ok? Y por último, yo tendría que poner el último componente en esta parte de acá. Y ese componente como tal, pues vendría siendo el MIC o el metil-isobutilcetona. Y aquí lo dejaría, ¿no? MIC. Perfecto. Entonces ya tenemos definidas cada una de las ¿cómo se llama? De las puntas, de los vértices. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que aprender a ubicar un punto en lo que vendría siendo este diagrama ternario. Entonces, vamos a poner un punto hipotético, ¿no? Vamos a suponer que tenemos, ¿qué les gusta? 20% de agua. Voy a anotarlo aquí abajito. Ok, ahí no. Vamos a anotarlo aquí. 20% de agua. Que voy a tener también, ¿qué sería bueno? Un 30% de MIC. Y por ende, yo tendría que tener el recíproco de lo que vendría siendo ácido acético. Que vendría siendo el 50%, ¿no? 50% de ácido acético. Entonces sería 20% de agua, 30% de MIC y 50% de ácido acético. Ahora, alguien me va a decir, ¿por qué no utilizamos los datos de la tabla? Bueno, muy simple, porque la verdad utilizar números redondos y que son precisos es un mejor ejemplo para poder ubicarlo rápidamente en este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero que nada, tengo que decidirme por alguno de los tres. Entonces, vamos a utilizar el ácido acético, que es el más fácil porque es el que está vertical, es el que menos nos va a confundir. Entonces, vamos a ver, si yo aquí tengo 100% este pico, la base de mi triángulo, o sea, toda esta línea que está aquí, o sea, toda esta línea que está aquí, esta de acá, toda, cualquier punto en esta línea representa 0% de ácido acético, solo de ácido acético. Dependiendo en dónde esté ubicada va a representar otra composición de agua y de MIC, pero 0% de ácido acético. Si yo me voy a la siguiente línea, eso representaría un 10% de ácido acético. Y así sucesivamente. Si yo me voy para aquí arriba, esto representaría 20% de ácido acético, 30% de ácido acético, 40% de ácido acético y aquí estaría la línea del 50% del ácido acético. Entonces, para guiarnos un poquito más, voy a poner una línea que represente. ¿Por qué no me deja hacer? Aquí, ya quedó. No me deja. Ups. Voy a pausar tantito el video para arreglar esto. Bueno, ya parece que solamente es una cuestión bastante simple. Entonces, vamos a continuar. Sería insertar. Vamos a poner aquí, voy a quitar esta parte. Insertar. Y vamos a poner una línea que nos ayude a identificar lo que vendría siendo el 50% de ácido acético. ¿Ok? Y aquí estaría. Bueno,
no la logro distinguir bien, entonces vamos a darle aquí en formato y voy a ponerle un contorno rojo, ¿no? Para que se medio distinga. Y ahí estaría, ¿no? Sería esta línea de aquí. Y entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que seleccionar ya sea 20% de agua o 30% de mic. Cualquiera de los dos va a funcionar. Entonces, yo quiero utilizar lo que vendría siendo el agua. Okay. Entonces, vamos a analizar esta parte de acá. Si esta esquina me representa el 100% de agua, lo que vendría siendo su contraparte, o sea, todo este lado de acá, cualquier cosa que esté en este lado de acá, me va a representar el 0% de agua, ¿ok? Entonces lo podemos ver claramente en su escala, 0% de agua. Entonces sería 0%, ¿cuánto tenemos que agregar de agua? 20%. Entonces sería 0% de agua, 10% de agua y 20% de agua. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar, voy a tener que hacer esto un poco más pequeño, ok, vamos a agarrar y vamos a trazar una línea que vaya desde el 20% hasta chocar con la del 50%, ¿no? Entonces aquí tendríamos insertar autoformas y voy a poner esta línea que va de aquí hasta aquí. Y ahí estaría. Entonces, este punto que tengo acá, el punto que tenemos ahí, vendría siendo, vamos a marcarlo un poquito mejor, ahí está. Ese punto vendría siendo el punto que representa esta mezcla, ¿ok? 20% agua, 30% mic y 50% ácido acético. Perfecto. Entonces, vamos a observar algo. Si se dan cuenta, yo utilicé agua y ácido acético para encontrar ese punto. Pero, ¿qué pasa con el 30% del mic? Bueno, si se dan cuenta, nosotros estaríamos diciendo que el mic está aquí, que es esta parte de acá. Una vez más, toda esta línea de aquí representa 0% de mic. Si nosotros observamos, somos observadores, vamos a ponerlo un poquito más alejado. Este punto de acá, esta línea de acá representa 0%, esta el 10%, esta el 20% y esta el 30%. Entonces, si nos vamos por esta línea, observamos que coincide con el 30% y con el punto. Entonces, para poder graficar, nosotros solamente necesitamos dos datos de lo que vendría siendo equilibrio. No es tan necesario tenerlos todos. Bueno, entonces ya desambiguada esta parte, nosotros vamos a continuar y vamos a hacer lo que vendría siendo nuestro diagrama de equilibrio. ¿Ok? Y primero que nada voy a quitar esta línea y ya está listo. Perfecto. Entonces vamos a regresar a esta parte de acá, que teníamos nuestra tabla. Y voy a quitar un poquito la lupa, no creo que sea tan vital, tan necesaria. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que tengo que ir haciendo, es ir ubicando cada uno de los valores, cada uno de los, de los puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues podemos ir poniendo uno y uno, o podemos ir agarrando y poner primero todos los de la fase inorgánica y luego todos los de la fase orgánica. Bueno, perfecto. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner primero los de la inorgánica y luego los de la fase orgánica. Perfecto. Entonces, ¿qué vendría siendo lo primero que tengo que identificar? Bueno, lo primero que tengo que identificar es cuáles son las proporciones que tengo. Entonces, tengo 0% de ácido acético. Entonces, consideramos que el ácido acético es esta parte de arriba. Entonces, el 0% vendría estando pegadito a esta línea que tengo aquí. ¿Ok? Y después, pues aquí me está dando información. Tengo 98.45% de agua. Entonces tendríamos que estar cercanos a esta esquina. Entonces, estoy haciendo zoom.
en la parte equivocada. Entonces quiere decir que nuestro punto tendría que estar cercano a, pues aquí, ¿no? Entonces es 0.9845, entonces lo que vendría siendo 0.95 estaría aquí, toda esta parte de acá, y 0.96, 97, 98 por acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar, voy a trazar una línea, aquí está, y esta línea me ayudaría a definir, porque tiene que tener la misma inclinación, ¿eh? O sea, tengo que tener esta inclinación. De hecho, está ligeramente menos inclinada. Y ahí está. Como ya tengo la misma inclinación, ya puedo decir que en este punto sería 91. En este de acá, toda esta línea representa el 95%. Y así sucesivamente. Entonces aquí tendré 95, 96, 97, 98. Entonces es 98, 45. Sería un punto más o menos por aquí. Entonces sería esta línea contra lo que vendría siendo esta línea de acá. Entonces aquí ya puedo insertar lo que vendría siendo mi punto, que me tendría que quedar más o menos por aquí. ¿Ok? De ahí, ¿qué punto seguiría? Bueno, seguiría el punto de 28 de ácido acético 2.85 y de lo que vendría siendo agua 95.45. Bien, entonces aquí lo que tengo que hacer es definir cuánto vendría siendo la altura para el ácido acético, que es 2.85. Entonces, 2.85 me lo estaría marcando esta escala, ¿no? Entonces, si somos muy quisquillosos, lo que vendría siendo sería un 2, un 0, 1, 2. Vamos a poner la lupa. Que sería 0, 1, 2. Y punto 85 me quedaría por aquí. Entonces, vamos a... vamos a trazar lo que vendría siendo esa autoforma, ¿no? Esa línea que me queda por acá. Y tengo que hacerla completamente horizontal. Entonces, si estoy utilizando Word, puedo utilizar aquí la herramienta de tamaño y en alto dejarle pues 0. Y eso va a hacer que sea completamente horizontal. Simplemente ahora tengo que pues que terminar de alinearla, ¿no? O sea, solamente tengo que terminar de moverla. Y ahí estaría, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo definida mi línea para lo que es ácido acético, tendría que definir ahora mi línea para agua. Entonces voy a volver a utilizar esta línea que tengo acá. Me dice que es 95.45. Entonces aquí tengo, esto vendría siendo el equivalente de trazarlo con una regla. Aquí tendría el 95. Y entonces el punto 45 pues vendría estando más o menos por aquí, ¿no? O sea, eso depende de la sensibilidad de cada quien. Entonces, una vez que ya tengo definido ese punto, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues simple y sencillamente voy a agarrar y voy a darle insertar, voy a poner lo que vendría siendo mi punto y ahí quedaría. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, lo siguiente que se tiene que hacer es agarrar y hacer todos los puntos. Ok, voy a ponerle pausa al video y voy a poner todos los puntos, incluidos los puntos de la fase orgánica. Nosotros vamos a poner pausa y ahorita regresamos, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte, ya grafiqué todos los del lado izquierdo. Entonces nos quedamos en este punto, me quedé en este punto. Vamos a graficar los últimos dos para tener una idea más o menos de cómo graficarlos del lado izquierdo. Entonces, yo ya tracé dos líneas que me ayudan a lo que vendría siendo seleccionar los valores. Entonces, vamos a graficar que es el valor 30.8 de ácido acético y 22 de agua, ¿ok? Entonces recuerden, ácido acético este es 0 y conforme yo voy creciendo, va creciendo, ¿no? Entonces sería 30.8. Vamos a seleccionar esta línea. Bueno,
si me deja seleccionarla, porque vamos a ponerle un poco más de zoom para que me sea más fácil seleccionarla. Ahí está. Entonces tengo que llegar hasta 30.8. Yo voy a subir esta línea, aquí estaría en 30. Aquí estaría en 31. Entonces, como es 30.8, pues abajito de 31, como por aquí, ¿no? Después tendría que tener 22% de agua. Entonces, esta línea de acá representa 0%, esta representa 10, ¿no? Entonces, para ser más específicos, vamos a lo que vendría siendo esta escala que es la del agua. Y aquí voy a seleccionar la línea y simplemente la voy a desplazar a la derecha hasta que llegue al valor de 20, 21 estaría ahí, y ahí estaría en 22, por ahí está bien. Y aquí ya nada más, en donde se cruzan, solamente voy a poner mi punto. ¿Ok? Perfecto. Si ustedes pueden ir marcando los puntos con con alguna nota, pues sería lo más conveniente. Después yo, para el siguiente punto, ácido acético tendría que ser 33. Entonces, agarro y subo mi línea. Esto si lo están haciendo a mano puede ser con una regla, ¿no? Entonces sea 31, 32 y aquí estaría 33. Entonces es 33.6, sería tantito arribita de la mitad. Y ahí estaría perfecto. Después para agua yo tendría que utilizar 31. Entonces tomo esta línea que está aquí, ya la seleccioné, sí, ya la seleccioné. Entonces aquí voy a bajarla hasta el 31, que me da un número ahí cerrado, ¿no? 31. Entonces, en donde se cruza, yo voy a poner mi punto, que ahí estaría. ¿Ok? Y ahí está, ya tengo todos los puntos. Ahora algo importante que hice fue que los que tenía de este lado de la fase inorgánica los coloreé en rojo y los de la fase orgánica los dejé como azules, ¿no? Entonces voy a borrar estas líneas que me sirvieron para guiarme. Vamos a quitarlas para que no nos estorben. Ahí está. Ok, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, ya aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, este valor que tengo acá, habíamos visto que es este punto que tengo aquí, este de acá, y este que tengo aquí, este de acá, el primero es este primer punto que tengo aquí, ¿ok? De ahí, el siguiente punto, como siempre van a estar en pares, que es este que tengo acá, vendría siendo este que tengo aquí. Y este, su respectivo par para la parte inorgánica, vendría siendo este punto que tengo acá. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces ya desambiguada esa parte, nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer un poquito más visible lo que vendría siendo mi diagrama. ¿Qué es lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer? Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es unir todas estas líneas. Entonces, eh, si lo están haciendo a mano, simplemente pues pueden hacerlo a mano alzada. Si tienen curvígrafo, háganlo con un curvígrafo. Yo estoy utilizando Excel, voy a utilizar esta herramienta que tenemos, Excel. Yo que estoy utilizando Word, voy a utilizar esta herramienta que tenemos aquí, que es esta de acá, que dice curva. Entonces voy a quitar esta parte, bueno, más bien dicho, voy a minimizar esta parte. Le voy a dar en insertar formas y le voy a dar en insertar curva. Una vez que tengo la curva seleccionada, yo voy a dar un clic sobre ese valor y luego doy otro clic aquí y luego así me la voy a pasar dando clics en cada punto y la curva se va a ir ajustando a la forma. Es como utilizar un curvígrafo. Aquí, aquí, aquí
aquí. Y así sucesivamente. Les digo, si ustedes lo están haciendo a mano, podrían hacerlo pues a mano alzada, total, con papel y lápiz, etc. Y ahí estaría. Una vez que ya llegué al último punto, ¿cómo le voy a hacer para que no me siga haciendo puntos? Le voy a apretar Escape. O sea, la tecla que está en la esquina superior izquierda. Arriba a la izquierda. Le doy Escape y ya me termina lo que vendría siendo la línea. ¿Okay? Bueno, como yo agarré y empecé a jugar un poquito con la línea, me quedó medio chueca de por acá, pero pues funciona. Ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es elaborar lo que vendrían siendo las líneas de reparto. ¿Cómo se elaboran las líneas de reparto? Bueno, las líneas de reparto no son otra cosa más que líneas, valga la redundancia, obviamente, que nos unen cada punto con cada punto. ¿A qué me refiero con cada punto con cada punto? Habíamos visto que el diagrama de equilibrio nos permitía tener lo que sería este punto relacionado con este punto, porque los datos se calculaban al mismo tiempo, ¿no? O sea, utilizando las mismas condiciones de equilibrio en un mismo experimento. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir esos dos puntos utilizando una línea recta. Bueno, voy a extenderlo un poco. Bueno, voy a dejar la línea ahí. La verdad, no me deja hacerla más horizontal, pero pues como los puntos están en cero, tendría que ser completamente horizontal. ¿Ok? Entonces, porque hay que abrir. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Tendríamos que ir insertando o dibujando líneas que unen cada punto con su respectivo punto. Este punto tendría que estar unido con este. Después lo que vendría siendo el siguiente punto con esta parte. ¿Ok? Después este de aquí con este de acá. Perfecto. Este de aquí con este de acá. Después este que tengo por aquí. Está aquí con este que tengo por acá. Y por último sería este punto de acá con este punto de aquí. Ahí estaría, ¿no? Entonces de esta forma nosotros tenemos nuestro diagrama de equilibrio líquido-líquido. No es un diagrama ternario y gracias a este diagrama nosotros podemos observar lo que vendrían siendo las composiciones de equilibrio. ¿Cuál es la cuestión importante que podríamos tener aquí? Bueno, así de rápido, primero que nada, todo lo que esté contenido debajo de este arco que se forma vendría siendo una parte, o sea, esta es una zona en donde aquí tendría dos fases. Si yo mezclo en estas proporciones lo que vendría siendo ácido acético, agua y mic, forzosamente se me van a formar dos fases. ¿Ok? Y todas las mezclas que estén por arriba o que estén afuera de lo que es este arco van a estar en una zona de una sola fase. Así de simple, así de sencillo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. Es un video que la verdad se alargó bastante. Entonces, lo único que les voy a pedir es que hagan el diagrama y sería todo, ¿no? De mi parte es todo. Pasen una excelente tarde. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión.